a tratar, que sepan describir de manera clara y sencilla los pasos a realizar, que puedan realizar correctamente la técnica y que puedan comprender la importancia del manejo de las urgencias odontológicas de manera adecuada. Hablamos de urgencia como una situación de salud que se presenta de manera repentina, pero cuando no existe riesgo en la vida del paciente y puede recibir atención médica en un periodo de tiempo razonable. Hablamos de ese tiempo razonable cuando circunda dentro de las 2 o 3 horas. Es una situación apremiante en la que el paciente va a necesitar, sí, cuidados odontológicos inmediatos. El dolor es el principal síntoma que va a presentar y lo lleva al paciente a buscar atención, ¿sí? Por eso debemos no omitir y poder darle alivio de manera inmediata. La Organización Mundial de la Salud define como urgencia aquella aparición fortuita o inesperada en cualquier lugar o presente en la actividad de un problema de salud de causa diversa y gravedad variable. Esto va a generar una conciencia y la necesidad inminente de atención por parte del sujeto que sufre, o también la atención viene por parte de la familia. Tronstad observa que el 70% de los pacientes que presentan dolor orofacial necesitan tratamientos endodónticos de urgencia. Ese tratamiento de las emergencias endodónticas dolorosas tiene como objetivo ser aliviada de manera inmediata y también poder aliviar los demás síntomas del paciente. Se debe realizar un correcto diagnóstico, debemos usar una técnica anestésica profunda y también una adecuada terapéutica. A diferencia de cuando hablamos de emergencia, las emergencias son situaciones en las cuales está en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Y con ello la funcionalidad de los tejidos vitales. Estas emergencias deben ser atendidas de manera inmediata y algunos ejemplos que podemos ver son fracturas de huesos faciales o mandibulares, luxación del ATM, pueden ser causas de hemorragias no controladas, puede ser algún traumatismo severo, pueden ser hemorragias sufridas después de una extracción, ¿sí? Pueden ser también debidas a infecciones severas o abscesos con compromisos de las vías aéreas. Un absceso se puede llegar a diseminar y comprometer a otras zonas, como comprometer las vías respiratorias o estructuras vecinas, como el mediastino. También pueden ser traumatismos severos, como la abulsión o el desplazamiento de las piezas dentales. La práctica profesional supervisada logra y pretende la formación integral de los alumnos para que ustedes puedan articular todos los conocimientos, todas las habilidades, no solo para la aplicación práctica, sino para que puedan pensar y reflexionar sobre los diferentes problemas que se le pueden presentar en el ejercicio profesional. Esta situación va a ser aplicada a un contexto real, vinculando las condiciones culturales, las condiciones socioeconómicas del medio, y poder planificar un plan de tratamiento de acuerdo a los recursos materiales, a los recursos tecnológicos y a los recursos humanos que van a ustedes contar. Las urgencias las vamos a clasificar en endodónticas, periodónticas y quirúrgicas. Dentro de las urgencias endodónticas vamos a ver las pulpitis, reversibles e irreversibles, las necrosis sin inflamación ni con inflamación. Las periodónticas, tenemos enfermedad periodontal necrotizante, abscesos gingivales y periodontales. Y las quirúrgicas son alveolitis, pericoronaritis y hemorragia. Bueno, es sumamente importante realizar una buena anamnesis, completar la historia clínica, ir describiendo el motivo de la consulta, el estado sistémico del paciente, realizar un examen estomatológico, ¿sí? Que va a comprender una inspección de los labios, la mucosa, de la lengua, del istmo,
determinar la ausencia de enfermedades sistémicas, realizar un diagnóstico periodontal, clínico, radiográfico. Todo esto como complemento de la clínica microbiológica. Saber sobre las enfermedades sistémicas que posee el paciente, las enfermedades cardiópatas, hemorragípanas y qué medicación está tomando el paciente actualmente. Si presenta algún tipo de alergia o anafilaxia, procedemos al diagnóstico clínico. Lo principal que nos vamos a detener nosotros también es que este tipo de paciente va a acudir porque va a presentar dolor, ¿sí? Entonces vamos a determinar qué tipo de dolor presenta, porque muchas veces no es un dolor localizado y es difícil de determinar su origen. Entonces vamos a ver, ya sabiendo, ¿no? Los tipos de dolor, ustedes ya estuvieron viendo esto en la clínica, si es un dolor agudo, lancinante, intermitente, pulsátil, si es de origen periodontal, si es localizado, si es firme, continuo, si presenta dolor a la palpación, cuando uno le hace la palpación entre el ápice y el borde gingival. Entonces, es sumamente importante conocer el dolor para evitar diagnósticos errados. Vamos a observar si presenta tumefacción. Como ustedes saben, la tumefacción es la respuesta inflamatoria en el cual contiene un infiltrado de polimorfos nucleares y edema. Si es de origen pulpar, puede presentar caries. Si es de origen periodontal, podemos observar la presencia de bolsas y cálculos. Estos cálculos pueden ser supragingivales o infragingivales. Vamos a realizar el sondeo. Muchas veces presentan fístulas, ¿sí? Entonces, munidos de un cono de gutapercha, podemos colocarlo en el trayecto final de esa fístula y introduciéndolo en ese canal de la fístula, nos puede llevar al sitio de origen de esa colección. De origen cuando esa, esa fístula es de origen pulpar, también se puede observar una cavidad de caries abiertas que va a indicar inflamación o afección pulpar, y cuando es de origen periodontal, vamos a observar esa fístula en la mucosa. En caso de que el paciente presenta una lesión endoperiodontal, lo primero que se debe realizar es realizar el tratamiento radicular, se sella bien los conductos radiculares, esperar 45 días y luego realizar el raspado y alisado. Como pruebas complementarias vamos a tener las pruebas de percusión horizontal y vertical, de acuerdo al tipo, ¿sí? de percusión. La percusión horizontal es de origen pulpar y la vertical es de origen periodontal. La palpación es la respuesta al dolor, determina la presencia de inflamación periapical. El test de la cavidad es una sensación repentina y aguda que nos va a indicar que hay pulpa vital. También tenemos pruebas complementarias térmicas como el frío. Muchas veces aplicamos anestubos congelados para ver qué respuesta presenta esa pieza dental. Cuando tenemos una leve respuesta, vamos a ver que está en un estadio de hiperemia. Cuando es de gran intensidad, una pulpitis irreversible, o muchas veces tener cuidado en los casos de conductos estrechos porque nos pueden dar falsos positivos, ¿sí? El calor, vamos a unirnos con barras de glutapercha. Cuando hay una respuesta leve, vamos a tener un estadio de hiperemia con gran intensidad, una pulpitis irreversible. También existen las pruebas eléctricas, pero ya dejaron de usarse, ya están en desuso. En la actualidad no se las utilizan más. Bueno, muchas veces nosotros tenemos en la mente y decimos, bueno, cuando hay una cavidad abierta, vamos a mirar, observar, pero cuando tenemos este tipo de pacientes, ¿sí? Realmente el paciente nos refiere dolor en el sector anterior y realmente todas tiene casi todas las piezas dentarias con caries
con compromiso pulpar, entonces es sumamente importante realizar un buen diagnóstico para poder determinar cuál es la pieza dentaria que está dando origen a esa urgencia. Las urgencias endodónticas están asociadas al dolor y a la inflamación de origen pulpo periapical, requieren diagnóstico y tratamiento inmediato. Son causadas también, decimos, por enfermedades de la pulpa o de los tejidos perirradiculares. Esto generalmente le impide al individuo realizar una vida normal. Al tratarlo nos encontramos con un paciente muy estresado porque presenta un dolor muy intenso y los cuales se le dificulta también muchas veces conseguir una buena anestesia profunda para realizar el tratamiento. El tratamiento de urgencia debe ser un tratamiento que nos lleve el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque este es un tipo de paciente que acude a la paciente no con un turno programado, pero debe ser atendido. Tenemos que darle respuesta para el tratamiento del dolor y siempre brindando la atención que requiera. Es un paciente que acude a la consulta de manera espontánea, un paciente de demanda no programada. Dentro de las urgencias de origen pulpares tenemos la pulpitis reversible. La pulpitis reversible no es más que una pulpa irritada donde la estimulación resulta molesta, pero muchas veces revierten. Ocurre después de la irritación causada por caries, en la cual vamos a encontrar una dentina expuesta. Podemos también, puede dar respuesta a tratamientos dentales recientes o restauraciones defectuosas. Este tipo de sintomatología puede revertirse en cuanto se elimina el agente irritante y se va a resolver el problema. Bueno, el tratamiento, si se descubren caries, podemos restaurarlo adecuadamente. Luego de procedimientos operatorios, permitir a la pieza dentaria que se recupere, dándole el tiempo necesario para que ésta pueda reaccionar y se debe avisar al paciente, ¿sí? Si hay una restauración defectuosa colocada recientemente, se debe eliminar y colocamos temporalmente una pasta sedante de OZL. O si hay una restauración en hiperoclusión, vamos a poder ajustar esa oclusión para eliminar el trauma oclusal. Dentro de las pulpitis irreversibles, las piezas dentarias con pulpitis irreversible presentan dolor intermitente o espontáneo. Y cuando son expuestos a cambios de temperatura, principalmente el frío, se producen episodios de dolor prolongado o incluso después de eliminar ese estímulo. Al comienzo de la patología, radiográficamente puede mostrar pocas alteraciones, pero al progresar esta, vamos a observar un ligero ensanchamiento del ligamento periodontal, que si no es tratado, puede llegar hasta una necrosis pulpar. La pulpa dañada, más allá de cualquier tipo de cualquier tipo de restauración, puede reaccionar cuando se elimina el factor irritante, pero esta no va a cicatrizar. Los dientes con pulpitis irreversibles presentan dolor intermitente, espontáneo, y cuando son expuestos a cambios de temperatura, pueden referir dolor o episodios de dolor prolongados e intensos. Al comienzo de la patología, radiográficamente, vamos a ver pocos cambios, pero si progresa, vamos a ver lo que decíamos hoy, un ligero ensanchamiento del ligamento periodontal. Se puede presentar con periodontitis apical aguda o sin periodontitis apical aguda. Sin periodontitis apical aguda no va a haber un compromiso del ligamento en la zona periodontal. La actitud terapéutica va a ser realizar el tratamiento endodóntico para aliviar el dolor. El tratamiento va a consistir en la eliminación de la pulpa, se hace la limpieza y la conformación del sistema de conducto y se va a realizar en varias sesiones colocando una pasta intraconducto para poder disminuir la probabilidad de proliferación bacteriana. No está
indicado el alivio de la oclusión porque no hay compromiso, no hay periodontitis apical. El mejor tratamiento es la eliminación completa de la pulpa, pero si por cualquier condiciones estamos limitados del tiempo, en situaciones urgentes, se propone que estas piezas dentarias, por ejemplo, multirradiculares, realizamos la pulpotomía, que es la eliminación de la pulpa cameral y del tejido pulpar del conducto más ancho. En las piezas unirradiculares se va a intentar la eliminación completa de la pulpa, se procede a la limpieza y lavaje, luego se puede colocar una torunda, eso ya ahora medio que los nuevas literatura lo está dejando de lado, ya no preconizan el uso de algodones con sustancias, ¿sí? Se hace la buena limpieza y luego se irriga abundantemente el conducto y luego se coloca cemento provisorio. Cuando hablamos que hay un compromiso de periodontitis apical aguda, la pulpa se ha extendido hasta los tejidos perirradiculares, dando una combinación de síntomas pulpares y perirradiculares. Se va a realizar el mismo tratamiento, igual que el anterior, pero en este caso sí se va a aliviar la oclusión. No está indicada la antibiótico terapia. Hablamos de necrosis, necrosis pulpar sin inflamación, cuando las piezas dentarias con pulpas necróticas y sin inflamación, estas pulpas no van a responder a ningún tipo de estímulo. Pueden contener tejidos vitales inflamados, como es el caso de la periodontitis apical aguda. A veces se puede producir de forma brusca a causa de un traumatismo dental, ya que se bloquea el aporte sanguíneo de manera inmediata. El tratamiento es realizar la anestesia, el aislamiento. Hacemos la anestesia, la apertura, aislamiento absoluto cuando el paciente, cuando el paciente puede, ¿no? Porque hay en casos donde no se puede realizar el aislamiento absoluto, y si el tiempo no lo permite, se va a también realizar una limpieza parcial hasta la longitud de trabajo calculada. Se hace el lavado con hipoclorito de sodio al 5%, se seca con conos de papel, se hace una obturación inmediata, se hace el sellado coronario con cemento temporal y se puede prescribir analgésicos para reducir el dolor postoperatorio. Se advierte siempre al paciente que el dolor se va a reducir en los siguientes 2 a 3 días posteriores. Bueno, necrosis pulpar con inflamación localizada. Vamos a hablar del absceso dentoalveolar agudo. No es más que una respuesta inflamatoria sintomática al tejido conectivo periapical que va a dar origen a una colección circunscripta de pus en una cavidad formada por la destrucción de tejidos, debido a la necrosis pulpar, ya sea por caries o por trauma. El paciente va a sentir un intenso dolor de forma continua, pulsátil, dolor a la percusión, a la palpación, e incluso puede presentar una leve movilidad la pieza dental. Al examen radiográfico vamos a ver que los tejidos periapicales pueden estar normales, vamos a ver un ensanchamiento del ligamento periodontal y una zona ampliamente radiolúcida. En esta vamos a observar los diferentes tipos de abscesos. Fíjense acá, enmarcando en el maxilar superior, ¿sí? Esta zona tumefacta, blanda, fluctuante, ¿sí? Fíjense cómo se presentan los diferentes estadios, ¿sí? Y acá ya hay con un drenaje de la colección purulenta. Esta es la amplia zona radiolúcida que vamos a observar a nivel radiográfico. Como le decíamos, el tratamiento, buscamos el alivio del dolor, anestesia si fuera necesario, se hace la apertura de la cavidad, el aislamiento si el paciente y el caso lo permiten, se hace el drenaje quirúrgico
Vamos a traspasar con un instrumento, con una lima 10 o 25, el, el ápice, se hace luego la limpieza y la conformación y una irrigación abundante y con hipoclorito de sodio al 2,5, 5,5, para ir neutralizando todo el contenido séptico del conducto. Se seca y se coloca una medicación intermedia, puede ser hidróxido de calcio para monoclorofenol alcanforado o 3 mix más para monoclorofenol, y una obturación provisoria coronaria. Se hace el alivio de la oclusión evitando los contactos con el antagonista. Vamos a considerar si ese conducto sigue drenando, podemos dejarlo abierto y aplicar una profilaxis antibiótica por vía sistémica, sobre todo en pacientes que tienen alguna enfermedad de base y que no sepa qué condición reviste. En la necrosis pulpar con inflamación difusa, este, la tumefacción tisular va a estar asociada con un absceso perirradicular agudo, que se puede ver así en la visita de urgencia inicial, pero como una reagudización entre la cita o como una complicación post-endodóntica. Estas lesiones son de rápido progreso y vamos a observar una tumefacción localizada o difusa, fluctuante o firme. El tratamiento, bueno, vamos a realizar la apertura, la eliminación del agente irritante con la limpieza y conformación del conducto, el agrandamiento del foramen apical hasta una lima 25 para mejorar la salida del exudado, el drenaje del conducto en caso de cuando vemos un absceso gingival, podemos usar una incisión donde la incisión se encuentra más fluctuante. Se hace una irrigación copiosa con hipoclorito de sodio al 2,5 más, y una vez conseguido el drenaje y luego del cese del mismo, procedemos al secado con conos de papel y la colocación de medicación intraconducto y cemento temporal. Cuando vamos a dar farmacoterapia, podemos podemos prescribir este tipo de antibióticos en inflamaciones difusas y de rápida diseminación, como penicilinas. En pacientes alérgicos vamos a usar eritromicina o clindamicina. En las ocasiones que sigue drenando colección purulenta a través del conducto y no se pueda secar en el tiempo razonable, se va a dejar la pieza dentaria abierta. Bueno, ahora vamos. ¿Ustedes escuchan bien, chicos? Sí, doctora. Sí, sí, se escucha bien, Perfecto. doctora. Sí, doc, se Las escucha perfecto. urgencias periodontopáticas, hablamos de urgencia periodontopática, vamos a ver específicamente enfermedad periodontal necrotizante, la gingivitis necrotizante o gingivitis ulcerativa necrotizante. Se considera como una infección gingival oportunista aguda por placa bacteriana y se la conoce como boca de trinchera, ¿sí? Es una gingivitis también séptica o aguda. Bueno, hay autores que las engloban bajo el término como enfermedad periodontal necrotizante a tres entidades bien diferenciables, como la gingivitis necrotizante solo cuando está afectada la encía, y la periodontitis necrotizante cuando además hay pérdida de tejido de inserción, y una estomatitis necrosante cuando la afección fuera del límite mucogingival. Y hablamos como cancrum oris o noma cuando es una estomatitis necrosante con grandes destrucciones tisulares con repercusión sistémica y ya con riesgo de muerte del paciente. Hay factores etiológicos predisponentes, ¿no? Una es la microbiota de la gingivitis necrotizante asociada con fusobacterias y espiroquetas. Es una flora muy resistente, anaerobia por el tipo ya del lugar donde ya está habitada. Recuerdan ustedes, hablando un poquito de microbiología, ¿no? Cómo esa microbiota oral, cuando está inserta una enfermedad, va madurando y se va haciendo mucho más compleja con el paso del tiempo. Asociado a factores locales como bolsas periodontales profundas, gingivitis marginal crónica, cuando las encías están traumatizadas por dientes antagonistas,
cuando también se asocian capuchones pericoronarios y combustión por el cigarrillo, y también a otros factores generales como pueden ser una alteración sanguínea a nivel capilar, ya sea por estrés, por alcohol, por el alcohol y el tabaco, asociada al estrés, alteraciones del sueño, ¿sí? Alteraciones en la defensa, pueden también estar asociados con desnutrición, con enfermedades digestivas, con diabetes, con HIV, con leucemia. O sea, fíjense cómo asociado a otras enfermedades de factores generales, esto se puede aún potenciar de manera mayor. Como vemos acá, el síntoma predominante es el dolor. Es un dolor espontáneo, constante. Vamos a observar hemorragias, de manera espontáneas o provocadas en la encía. A veces el mismo roce que el paciente al hablar, ese roce que generan las mucosas hace que las encías, al estar tan inflamadas, ya estén sangrando. Vamos a observar necrosis de la encía marginal. En la primera etapa, las úlceras están localizadas en una o más papilas interdentales, especialmente entre los dientes anteroinferiores, con una decapitación del vértice de las papilas, ¿sí? Hay una formación de cráteres gingivales y estos se pueden extender de manera lateral hacia la encía marginal, vestibular y lingual. Son de comienzo brusco, va a tener un mal estado general y febrícula, puede acompañarse de halitosis y algunas veces de linfoadenitis. Vamos a encontrar una pseudomembrana recubriendo a estas encías. Esto es no más que un material blanco que cubre el área necrótica. Está formada por leucocitos como destrucción de una o más papilas interdentales. El estadio agudo es un proceso ulcerativo y vamos a observar necrosis, pseudomembranas, hemorragias y halitosis. El tratamiento lo vamos a realizar en varias visitas del paciente. En la primera visita vamos a realizar la buena historia clínica, la anamnesis, tenemos que aliviar los síntomas, se retiran las bacterias y el tejido necrótico y otras acumulaciones sobre los dientes. Se realiza con suavidad, ¿sí? Y también cuidando el desbridamiento mecánico. Para ello vamos a utilizar una gasa embebida en peróxido de hidrógeno. Podemos usar ultrasonido con abundante agua y algún antimicrobiano. Se lo va a citar al paciente en una segunda visita, ¿sí? Donde vamos a realizar el raspaje y alisado radicular, donde vamos a realizar una insistencia en cuanto a la higiene bucal que debe realizarla. Vamos a reducir la frecuencia de los enjuagues con colutoras. Y en una tercera visita, ya terminado el raspado y alisado radicular, se van a revisar las medidas de higiene bucal, se va a realizar la recitación del paciente en 2 semanas y se le puede dar farmacoterapia. En caso de alteraciones sistémicas, se puede prescribir penicilinas de 250 a 500 miligramos vía oral cada 6 horas, amoxi 875 cada 12, metronidazol 250 cada 8. Amoxi con ácido flavulónico, se le da un comprimido cada 12 horas. En el caso del absceso gingival, recordamos ¿qué es el absceso gingival? Es una infección localizada, dolorosa, que aparece de manera repentina, casi siempre está limitada a la encía marginal o a la papila interdental. Se produce en sitios permanentemente sanos causados por la introducción de un cuerpo extraño. Puede ser como una cáscara de manzana, a veces restos, vieron que ahora están muy en boga los comer cereales. Bueno, muchas veces esas cascarillas que tienen quedan incrustados en la encía y puede dar origen a un absceso gingival. O también espinas de pescado. Los signos y síntomas se presentan como un edema localizado en la encía marginal, va a estar acompañado de un dolor pulsátil, puede presentarse también con supuración y hemorragias. Acá observamos en esta foto, ¿sí?
un absceso gingival, y el tratamiento va a consistir en realizar el retiro del cuerpo extraño con una cureta de Grasset o hacer drenar por el surco produciendo el desbridamiento realizando una irrigación con solución salina o clorexidina. El absceso periodontal. El absceso periodontal es un proceso destructivo que va a sentar en los tejidos periodontales y gingivales, dando como resultado colecciones purulentas localizadas. Se comunican en la cavidad bucal y pueden volcar su contenido por un trayecto fistuloso. Los síntomas y signos y síntomas, vamos a observar edema localizado en la encía marginal, dolor de tipo pulsátil, supuración y hemorragias. Las encías vamos a ver una tumefacción lisa, brillante, blanca, puede estar blanda o tersa, de acuerdo al estadio del absceso. Se localiza hacia la línea media, con dolor pulsátil, localizado, puede muchas veces estar irradiado. Vamos a observar sensibilidad a la percusión y a la palpación. Vamos a observar movilidad, fiebre, decaimiento y adenopatías. La encía insertada no va a sobrepasar la línea mucogingival. El tratamiento vamos a realizar un drenaje, podemos valernos de las curetas de Grasset o puntas Morse, o también a veces en los casos donde sea necesario, se va a realizar el drenaje con una incisión vertical en la línea mucogingival. Podemos prescribir farmacoterapia para los abscesos, amoxicilina 500 miligramos cada 6 horas, metronidazol cada 8 horas, amoximaz ácido clavulónico de 500 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días, y eritromicina de 500 miligramos cada 6 horas cuando el paciente es alérgico a las penicilinas. Hablamos de las urgencias quirúrgicas. Las urgencias quirúrgicas vamos a observar tres tipos. Hoy nombramos que eran la alveolitis, las hemorragias y pericoronaritis. Dentro de las urgencias, la alveolitis es una infección reversible que se encuentra de manera localizada y de forma superficial. Puede aparecer de manera tardía, tarda de 2 a 4 días posterior a una exodoncia. Se considera como un estado necrótico del proceso alveolar o de los septos óseos que, ante la ausencia de vasos sanguíneos, no permite la proliferación de capilares ni de tejido de granulación para organizar el coágulo sanguíneo. El coágulo, al no estar organizado, se va a desintegrar. Vamos a observar dos tipos de alveolitis. La alveolitis húmeda o supurada, vamos a observar una inflamación con predominio alveolar marcada por la infección del coágulo y del alveolo, con dolor moderado al cual se encuentra sangrante con abundante exudado. Suelen estar producidos por reacciones a cuerpo extraño después de haberse efectuado la extracción dentaria. Fíjense en esta zona cómo se observa si el coágulo infectado de color grisáceo. Bueno, la alveolitis seca se presenta abierta, sin existencia del coágulo y con las paredes óseas totalmente denudadas, con dolor intenso, perturbador, constante, localizado en el alveolo e irradiado a zonas vecinas. Se va a acompañar de halitosis y los bordes gingivales pueden estar dehiscentes. El tratamiento, bueno, previo a un estudio radiográfico, se va a realizar el bloqueo anestésico, la eliminación de detritus, de restos óseos, de esquirlas óseas que pudieron haber quedado, y fungosidades mediante la utilización de una cureta quirúrgica grande. Se va a realizar lavaje con agua oxigenada diluida en solución fisiológica al 50%. Vamos a colocar una gasa de iodo formada o impregnada con eugenol o líquido cemento quirúrgico, la cual vamos a cambiarlo durante 24 horas, durante 3 días. Se seca el alveolo también
con una gasa estéril y se produce una cicatrización por segunda intención. Se prescriben analgésicos por vía general en caso de que el paciente ya presente otras sintomatologías asociadas como fiebre. Tenemos que recomendarle al paciente un buen control de la placa bacteriana, eh, un buen, que realice una correcta técnica de cepillado para disminuir los niveles, ¿sí? Microbiológicos y no estar asumando y asociando aún más bacterias. Y que evite el consumo de tabaco en esos días. La pericoronitis es un proceso infeccioso agudo. Se caracteriza por la inflamación de los tejidos blandos que van a rodear a una pieza dentaria en su proceso eruptivo. Se presenta fundamentalmente en la erupción de los terceros molares, siendo el más frecuente de los accidentes infecciosos. Las manifestaciones más comunes es dolor fuerte, donde la inflamación se extiende a los tejidos blandos adyacentes. Podemos observar pus con dificultad a la masticación, fiebres y escalofríos. Entonces se va a colocar una anestesia. Luego se va a hacer el desbridamiento mecánico con una cureta periodontal. Se elimina el factor traumático asociado. Se realizan lavajes con agua oxigenada diluida con solución fisiológica. Se recomienda este, realizar una correcta higiene bucal y buches con agua oxigenada diluida al 50%. Y se prescribe analgésicos antiinflamatorios no esteroides y antibióticos solo en el caso de que haya compromiso de ganglionar. Otra de las urgencias quirúrgicas son las hemorragias. Las hemorragias constituyen una de las complicaciones que se presentan luego de una exodoncia dentaria. Para evitar el sangrado operatorio, se debe conseguir una adecuada hemostasia intraoperatoria, realizando una correcta técnica de sutura. Y luego ejercer compresión con una gasa, evitando los enjuagues en las primeras 24 horas y realizar ejercicios y esfuerzos bruscos. Estas indicaciones todas son necesarias darle por escrito al paciente, porque el paciente, nosotros muchas veces presumimos que el paciente sabe, pero en realidad no las uno les informa, pero ellos no la pueden procesar. Entonces, siempre es importante hablarle de manera clara, de manera no usar términos tan científicos y hacerle las indicaciones por escrito, ¿sí? Que lleven, aunque nos cansemos de escribirlo, pero que el paciente las lleva, se las pueda colocar y leer. Puede deberse también a la persistencia de lesiones granulomatosas, intraóseas que no fueron curetadas o eliminadas. También por lesiones arteriales o venosas, por dehiscencia de la herida o pérdida de puntos de sutura. También puede deberse por un exceso de enjuagues postoperatorio. Muchas veces el paciente va a la casa y dice, ay, lo que pasa es que siento feo gusto y empiezan los enjuagues, que se enjuaga, que se pasa, viene la vecina, le dice salmuera, viene la otra que le dice sal, y bueno, y ahí empiezan todos los problemas. Le dice, ustedes tienen que ser claros y decirle, buches, no, de ningún tipo. Si tenés que enjuagar buches, de ningún tipo está permitido. Que se coloque el agua en la boca y que abra para que pueda eliminarla, pero sin hacer fuerza, sin que este agua pueda ser expulsada, ¿sí? Entonces, todo tipo de pacientes con alteraciones en la coagulación por un déficit de factores, trabajar de manera interdisciplinaria con el hematólogo. Pacientes anticoagulados, vamos a poder dar. ¿Cómo me decís, Iván? Pacientes anticoagulados con Sintrón, heparinas, antiagregantes plaquetarios, aspirina, ticlopidina, dipirimadol. Este tipo de pacientes siempre informa, chicos, ¿sí? Yo estoy tomando aspirina porque me indicó mi cardiólogo. Bueno, entonces ustedes tienen que comunicarse con el cardiólogo porque hay que suspender. Acuérdense cuánto es la vida plaquetaria, entonces de 7 a 14 días el tiempo que se estima. Vamos a esperar para hacer esa exodoncia y de esa manera, ¿cómo vamos a tratar?
Pacientes sin conocimientos de tener problemas de coagulación, vamos a pedir una analítica de urgencia y referirnos al paciente a un centro de urgencia. O sea, si es necesario, se lo tiene que internar. Vamos a anestesiar, se va a observar el lugar del sangrado, se va a limpiar cuidadosamente para saber a ver dónde, a qué se debe, cuál es el lugar. Revisamos los vasos, se limpia el alveolo, se coloca algún hemostático como esponjas de fibrina, como gasas de gelatina, coágulo texturado, Surgicel, Gelfam. Si sangra el hueso, se presiona el punto sangrante y finalmente volvemos a suturar cuidadosamente. Presionamos con un apósito de gasa, brindándole al paciente las indicaciones postoperatorias por escrito. Bueno, hasta acá hemos desarrollado lo que es urgencias. Ahora continuaríamos les voy a hablar a grandes rasgos de estudios de posgrado, ¿sí? Nosotros hoy también tenemos mesa de examen final. Entonces, eh, quiero que este tema lo puedan leer de manera conciencia, por así decirlo, ¿sí? Y comentarles un poquito también que el tercer examen parcial vamos a realizarlo a través del aula virtual. Va a ser con preguntas múltiples, ¿sí? O semi-estructuradas. Lo vamos a desarrollar ya, lo vamos a colgar para que ustedes puedan ingresar a las 8:30 de la mañana. Eh, y tienen que rendirlos todos. ¿Por qué? Porque tienen que tener el 100% de parciales rendidos y tienen que tener el 75% aprobados. Entonces, aquellos que ya se encuentran regular, bueno, tienen que hacerlo igual, porque si no van a tener que ir a recuperar. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, doctora, se entendió. Bueno, necesito que esa información se les comuniquen a sus compañeros porque tienen que tener los 3 exámenes rendidos y 2 probados. ¿Sí? Doctora, este tema de urgencias nos lo va a subir al aula. Sí, ya les voy a habilitar. Ahora cuando termino de dar, ¿sabes? Voy a subirle. Y tienen una actividad en la que van a tener que ingresar a un Padlet y responder una pregunta, ¿sí? Ahí ya están todas las indicaciones. Y posgrado, bueno, solamente les pido que lean, ¿sí? Denme un segundito que voy a compartir pantalla. A ver, esperen un segundito. Bueno, cuando hablamos de estudios de posgrado, los estudios de posgrado vienen del prefijo del latín que equivale a después. Pos es después. Y graduari, equivalente a graduar. Entonces, corresponde al ciclo de estudio de especialización que se cursa tras el título de grado. Los estudios comprenden cómo tenemos estudios de especialización profesional, postítulos y programas que van a realizarse posterior al estudio de grado, como hoy le decíamos. En ese sentido, realizar estudios de posgrado nos va a llevar a mejorar nosotros y a poder elegir en qué disciplina o qué área es la que nos gusta realizar o queremos perfeccionarnos en el día de mañana. ¿Por qué lo hacemos? Para trabajar en un determinado campo, para poder capacitarnos, para poder influir en un medio de trabajo, para tener una capacidad crítica, para tener independencia intelectual y una formación metodológica. Hoy en día,
realizar estudios de posgrado se vuelve cada vez más apremiante, porque cada vez el nivel de competencia nos va exigiendo, sí, estudiar más. Entonces, eh, para las nuevas generaciones de científicos requiere el entendimiento, que el manejo y el desarrollo de sistemas complejos entre diferentes áreas, cualquiera sea el campo del conocimiento que se trate. ¿Cuál es la estructura Doctora, de posgrado que tenemos? Que no se le está viendo su pantalla, quedó en urgencias. O no sé si soy solo yo. los demás compañeros van corriendo la pantalla, yo estoy en estructura de posgrado. No, doctora, se sigue No. viendo Yo creo urgencias que en tema odontológicas. de urgencia. Vamos de vuelta. Ahí. Sí, ahora sí, Bueno, doctora. dentro de las estructuras de Ahora posgrado sí. se pueden realizar cursos de corta duración, especializaciones, comprenden maestrías y doctorados, ¿sí? Dentro de los cursos de actualización, esperen un poquito. Los cursos de posgrado nos va a permitir la actualización profesional en temas de avanzada, nos van a ofrecer un certificado o diplomas, pero no una titulación académica, solamente una certificación. Pueden ser a distancias, online o semipresenciales, pueden ser cursos presenciales de actualización profesional, teóricos o teórico-prácticos de corta o de larga duración, ¿sí? Los cursos de especialización, estos están destinados a profundizar en el dominio de un tema o de un área específica dentro de una profesión o de un campo de aplicación de una o varias profesiones. Esto, esto requiere un entrenamiento intensivo. Generalmente son con una evaluación final y nos va a otorgar un título de especialista en un área definida. Las maestrías van a proporcionar una formación superior en una disciplina o un área interdisciplinaria, profundizando la formación en el desarrollo, ya sea en la investigación o en el estado del conocimiento de una disciplina o un área. Formación incluye la realización de una tesis de carácter individual con la supervisión de un director y culmina con la evaluación de un jurado. El título que otorga es de magíster, con especificación en un área determinada. Generalmente tiene una duración de 3 años o más. También pueden incluir materias optativas con seminarios específicos. Tienen un cursado mucho más riguroso, ¿sí? Y se requiere también la dirección, el seguimiento para la realización de esa tesis de un director. Bueno, el doctorado es un escalafón en la carrera de los investigadores y tienen un carácter académico. El doctorado termina con la aprobación de una tesis que consiste en un estudio de un aporte original en el campo del conocimiento. Por lo general implican numerosas horas de cursos y seminarios. Conducen al otorgamiento de un título académico de doctor. Buscamos a través de esa tesis, ¿sí? Poder aportar un conocimiento original en un área específica y es la titulación máxima de lo que es el sistema de posgrado. Entonces,
A través de los posgrados lo que buscamos es poder formar, ¿sí?, estos recursos humanos para poder generar un nuevo conocimiento, tener especialistas, ¿sí?, abocados a un mercado de trabajo de lo que nos está demandando. En esto, la universidad cumple una función sustantiva en cuanto a la formación en la docencia, en la investigación y el servicio. Como ustedes saben, hay organismos que están encargados de poder realizar la acreditación de las carreras. Acreditar, cuando hablamos de acreditar, nosotros tenemos que, si nos vamos al sentido etimológico de la palabra, según el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que es dar seguridad de que alguna persona o cosa de lo que representa o parece. Los procesos de acreditación en las facultades son procedimientos en los cuales se evalúa la calidad académica e institucional de una carrera o un programa universitario. El objetivo es poder garantizar que la formación que se brinda cumple estándares nacionales e internacionales de excelencia y que los egresados puedan tener las competencias profesionales requeridas. Entonces, esto, hablando de una definición, decimos que la acreditación, entonces, es un proceso de evaluación externa y periódica llevado a cabo por organismos especializados que van a verificar si una carrera universitaria cumple con criterios de calidad establecidos por las autoridades educativas. Estos procesos de acreditación no es un proceso, como lo decimos acá, y como todo proceso, lleva un camino a la excelencia. Para poder llegar a esta acreditación, vamos realizando diferentes pasos, ¿sí? Primero hacemos un primer estadio de autoevaluación, una segunda instancia, la actuación del comité de pares, y en una tercera instancia de acreditación, donde los pares van a emitir, ¿sí?, la evaluación final en donde nos van a poder calificar, digamos. Consiste esa evaluación, cualquier sistema que pretende evaluar los programas de posgrado de una universidad debe considerar los aspectos históricos, estructurales de la formación y la generación de los mismos en la institución. ¿Qué es evaluar? Es emitir un juicio sobre el valor de algo. Es un proceso por el cual determinamos el grado de éxito en lograr un objetivo previamente determinado. En la autoevaluación, como hoy decíamos, se debe tener a mejorar la calidad institucional, interrogándose sobre los resultados de las acciones, pudiendo identificar los problemas y comprenderlos en su contexto. Se va a recolectar datos, se van a hacer los análisis de la carrera para conocer la realidad educacional y científica, vamos a poder detectar esos problemas y vamos a poder realizar un plan de mejoras. En la actuación del comité de pares, ¿quién integra? ¿Cómo está formado ese comité de pares? Son odontólogos y técnicos evaluadores que van a determinar el grado de ajuste de la carrera al perfil profesional a lo cual estamos nosotros formando. Se van a analizar el informe de autoevaluación, ese informe lo emite cada una de las entidades, ellas después visitan la facultad, evalúan, ¿sí?, si se reúnen las características según la resolución ministerial y luego se le eleva un informe final. La acreditación es el aval que otorga el Estado a través de la CONEAU a carreras que cumplen con los estándares previstos a la legislación vigente. Nosotros cuando hablamos de CONEAU nos estamos refiriendo a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, ¿sí? Esta entidad tiene por objetivo, digamos, garantizar la calidad educativa en todos los niveles universitarios, asegurar la pertinencia y la actualización de los planes de estudio y también de evaluar las capacidades
institucionales, ya sea se va a evaluar si reúnen la infraestructura, si tiene el equipamiento adecuado, cómo está integrado ese cuerpo docente, cómo está integrando la investigación, la inspección, la extensión, entre otras áreas. También fomenta la mejora continua en cuanto a la enseñanza y la gestión académica y brinda un otorgamiento oficial y validez nacional a los títulos universitarios. Este informe de evaluación puede emitirse ya sea dando una evaluación por 6 años, por 3 años o no puede acreditar. Nosotros en las últimas evaluaciones tuvimos acreditaciones por 6 años, en los cuales la verdad que ha sido de mucho orgullo para toda la institución poder lograr el máximo puntaje en cuanto a la acreditación, ¿sí? Entonces, la evaluación y la acreditación nos va a formar pilares, ¿sí? Que le brinda calidad a las instituciones universitarias. Vamos a ir siguiendo, como decíamos hoy, que la acreditación permite garantizar mecanismos de evaluación, ¿sí? En cuanto a los programas, al cuerpo académico, al cuerpo docente, a la preparación de los graduados, a la infraestructura y equipamientos. Y lo que tenemos que saber es que cuando vayamos a elegir una carrera de posgrado, que sean carreras reconocidas, ¿sí? Carreras con reconocimiento oficial otorgado por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y también acreditadas por CONEAU, por la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria. Como sabemos que el hombre es un producto de su historia y de sus circunstancias, y los posgrados son el más alto nivel que ofrece nuestro sistema educativo y pretende formar recursos humanos de alta calidad, con dominio de conocimientos, ¿sí? Y con capacidad para innovarlo, para crearlo y para poder transmitir. Y está en nosotros, ¿sí? El poder de elegir un posgrado y de saber elegir, ¿sí? A veces nos apuramos en querer elegir un estudio de posgrado, pero bueno, realizarlos en lugares reconocidos, con docentes sí, reconocidos, porque muchas veces, como ustedes saben, desde el momento que ustedes vayan a elegir un posgrado, ya van a tener que pagarlos. Los posgrados todos son muy pocos aquellos cursos de posgrado de los cuales son gratuitos. Entonces, a la hora de tener que elegir, y como ya van a tener que, obviamente, pagarlo, al menos asesórense de hacerlo en un lugar que sea confiable, que esté acreditado, que les pueda brindar un certificado que tenga validez. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Hoy, por suerte, no se cortó la señal. Voy a ir al aula virtual para poder habilitarles las actividades. ¿Cuánto está el sueño? Sí, está bien. Ya te- Bueno.
Ya se les fue habilitado en el aula virtual para que puedan acceder al material de lectura, ¿sí? De urgencia, de estudios de posgrado, y luego también van a encontrar una actividad que van a tener que realizar en cuanto a urgencia. Van a participar un integrante por grupo, ¿sí? Y completarlo, pero tienen que agregar eh, la consigna. Cualquier duda o consulta pueden hacerlo. Yo estoy todos los días, ¿sí? De 7 a 14 horas. Así que bueno, chicos, que tengan un buen día. Ustedes se quedan completando las actividades en el aula. ¿Alguna duda? No, doctora, se entendió. Gracias. Bueno, estudien por favor para el día lunes y a las 8:30 nos vamos a encontrar. Van a tener que ingresar al aula virtual, ¿sí? Asesórense de tener señal, de tener todo a disposición, por favor, ¿sí? Bueno, Perfecto, doctora. Gracias. cualquier duda, estamos en la cátedra. Que tengan buenos días. Igualmente, doctora, muchas gracias. Igualmente, doctora. Gracias. Chao, hasta luego.